Becky llevaba media hora poniendo patas arriba su dormitorio. El walkie no estaba por ninguna parte y su paciencia estaba llegando al límite. A veces se preguntaba por qué, después del accidente, su temperamento había cambiado de aquella manera. Cuando trabajaba, era capaz de soportar largas temporadas de estrés continuado y podía tolerar la frustración a un nivel que pocos conseguían. Por eso era la jefa. Sin embargo, en su proceso de recuperación, se dio cuenta de que la manera de gestionar sus sentimientos había cambiado. Ahora se impacientaba, se enfadaba, se frustraba y explotaba con mucha más facilidad, como si los trozos de cemento no hubieran roto solamente sus huesos, sino también la coraza que la separaba del mundo. En cierta manera, Becky se sentía más viva y más plena. Dejar que su cuerpo sintiera todas las emociones con esa intensidad le estaba aportando experiencias que nunca hubiera pensado vivir. De no ser por esa coraza rota, tal vez nunca hubiera conocido a Frin. Era Frin, era ella. Todo encajaba de alguna manera y, a la vez, parecía totalmente descabellado. Pero Frin era un nombre demasiado peculiar y Becky estaba segura de que aquello no podía ser una casualidad. Lo sentía dentro de su corazón, en cada célula de su cuerpo. Pero necesitaba confirmarlo, y para confirmarlo tenía que encontrar el maldito walkie. «Rebecca, ya has mirado 3 veces en el armario. No creo que esté ahí», dijo Nam, observándola desde la puerta. «No lo he sacado de esta habitación, Nam. Es imposible que esté en cualquier otra parte. De hecho, ya me parecía imposible que estuviera fuera de esa caja, como para pensar que no está siquiera en esta habitación», dijo señalando a las cosas que le había traído Irin hacía unos meses. «¿No lo habrás bajado a la sala de rehabilitación? Últimamente pasas mucho tiempo allí». Becky puso sus manos sobre su cadera, pensativa. Si tuviera que apostar su dinero, diría que no. Nunca bajó el walkie a aquella sala, pero estaba desesperada por encontrarlo. «No lo sé, Nam, no creo», suspiró. «Pero voy a mirar por si acaso. Tú deberías irte. ¿Hoy no tienes pacientes?» «Ah, no. Yo no puedo perderme este giro dramático de los acontecimientos. Tengo tiempo de sobra hasta mi primera cita». Las dos bajaron hasta la antigua sala de trabajo de Nam, de la que Becky se había apropiado claramente durante las últimas semanas. Había varias cajas abiertas, papeles por el suelo y fotografías amontonadas. «No sabía que habías montado una investigación en mi sótano, Beck», dijo Nam, sorprendida. «Tengo bastante tiempo libre». «Ya veo», contestó su prima, acercándose hasta las cartas. «¿Has descubierto algo interesante?» «Bueno, interesante no sé si es la palabra», suspiró. «Creo que mi padre tenía una amante». «¿Qué?». La miró de pronto con los ojos muy abiertos. «Bueno, o mi padre o mi abuelo. Alguno estuvo escribiéndole cartas a una chica durante un tiempo mientras estaba casado». «¿Y por qué crees que es uno de los dos?», preguntó. «Porque las cartas están firmadas con R.A., contestó revisando las cajas que ya tenía abiertas en busca del walkie. «Y dado que no soy yo, no se me ocurre nadie más». «¿Y estas fotos?», preguntó Nam, pensativa. «Son mucho más antiguas que tu padre». «Las he ido encontrando por varias cajas. Quien fuera que guardó estas cosas no era precisamente un genio de la cronología. Todo está desordenado, como si alguien hubiera vomitado los recuerdos». «Interesante metáfora». «Lo sé», resopló mientras removía papeles. «¿Quién es esta gente?», preguntó, pasando algunas fotografías de uno de los montones del suelo. Nam observó la foto. En ella aparecían 3 personas, una chica de unos 30 años que guardaba cierto parecido con Becky, un hombre algo más mayor y otro chico bastante guapo. «Aquí pone Alfred, Rose y Anon, verano de 1925», leyó Nam. «Ah, sí, son mis bisabuelos. El chico joven era el hermano de mi bisabuela. Fue de los primeros de mi familia en ser capitán». «¿Ah, sí?». «Sí», contestó Becky sin dejar de buscar.
En casa de mis abuelos había una foto suya con el uniforme. Recuerdo escuchar a mi abuelo hablar de su tío Anón con mucho cariño. Fue prácticamente un padre para él cuando mi bisabuela enfermó. A veces me contaba que él era quien le decía cómo era su madre de joven y le contaba historias y aventuras de lo que habían vivido juntos. Hizo una breve pausa para reflexionar. Tiene que ser horrible olvidarte de quién eres. Que tu vida vaya desapareciendo de tu memoria lentamente, como si la hubieras escrito en la arena y de pronto subiera la marea. Toda una vida creando recuerdos para luego morir sin poder llevarlos contigo, murmuró. Nam la miró, esperando que Becky levantara la mirada para brindarle algo de consuelo con sus ojos. Pero su prima seguía buscando incansablemente. Alcanzó una de las cajas que estaba aún cerrada, y aunque estaba segura de que no había guardado el walkie ahí, la abrió y empezó a sacar las cosas que había en su interior, algunas prendas de ropa, papeles, fotos y algo que no había visto hasta aquel momento, una caja de madera robusta, algo más pequeña que una caja de zapatos. Parecía una caja fuerte antigua por el cierre y los refuerzos de hierro, pero la cubierta de madera era una obra de arte con detalles grabados, y eso llamó poderosamente la atención de Becky, reinando en el centro de la tapa un ancla grande muy parecida a la que ella misma llevaba tatuada. Distrayéndose por primera vez de su búsqueda frenética del walkie, Becky observó la caja detenidamente buscando la manera de abrirla. No parecía tener una cerradura como tal y eso la confundió. «Qué curioso», murmuró. Podría jurar que esa caja vibraba en sus manos. «¿Lo has encontrado?», preguntó Nam, que miraba por detrás de sus herramientas de pilates. No», contestó. «Es esta caja que... no sé, me ha parecido raro. Tú no habrás encontrado una llave, ¿no?» No he visto ninguna. Pero bueno, atajemos los misterios de uno en uno, Scooby-Doo», contestó su prima. «Primero el walkie fantasma y después la llave desaparecida». «Es que no me lo explico, Nam. ¿Ha entrado alguien a casa últimamente?» «Me refiero, ¿alguien que no seamos tú y yo?» «Pues, aparte de nosotras, creo que no», contestó pensativa. «Bueno, tu madre estuvo aquí el otro día y...» Nam paró de hablar de manera abrupta, como si un pensamiento se le hubiera cruzado en la mente de pronto. «Nam, ¿qué pasa?», preguntó Becky, intrigada. «Tu madre sabía de la existencia del walkie». «¿Cómo podría saberlo? Yo no se lo he contado». «Es que puede que se lo haya contado yo», dijo, apretando los labios. «¿Qué? ¿Cuándo?» «¿Recuerdas cuando estuvimos en Punta del Mar que tuve que volverme por el tema del fontanero?» «Sí, claro que me acuerdo». Becky había cruzado los brazos delante de su pecho. «Continúa». «Pues resulta que cuando estaba llegando aquí, me llamó y me pidió que me pasara por su casa porque quería hablar conmigo. Estaba preocupada por ti, Beck. La verdad es que no pensé en que no se lo hubieras contado». «Pero, ¿qué se supone que iba a contarle, Nam? ¿Que desde el día que casi me muero he estado hablando con una chica desconocida por un walkie sin batería? Me hubiera mandado directamente al psiquiatra». Estaba comenzando a enfadarse. «A mí me lo contaste», dijo su prima, sintiéndose claramente culpable. «Y también te he contado que una sombra quiso ahogarme en la piscina, Nam». «A ti te cuento todas mis movidas paranormales», resopló frustrada. «¿Qué le dijiste?» «Me preguntó qué tal estabas y le conté que te veía mejor y que te habías quedado allí porque habías conocido a una chica y parecías bastante ilusionada. ¿Y en qué punto de la conversación creíste oportuno mencionar el walkie?» «Creo que salió porque las dos estábamos preocupadas por tu salud mental», se encogió de hombros. «Básicamente le dije que menos mal que habías encontrado a alguien real porque estabas hablando por el walkie con una tal Frin que vivía solo en tu cabeza». Dijo todo esto de carrerilla con los ojos cerrados. Becky sintió cómo el enfado le barboteaba en el pecho. Entendía que Nam estuviera preocupada por su salud mental,
pero no le cabía en la cabeza que hubiera compartido con su madre aquella información que la dejaba claramente en una posición difícil de explicar. «Nam, te voy a matar», dijo Becky en un tono claramente amenazador. «¿Le diste el walkie?» «Claro que no. Nunca lo habría hecho», se defendió. «Entonces, ¿dónde narices está?» Ambas se quedaron en silencio mirándose durante unos segundos, en los que Nam realmente pensó que Becky se lanzaría a pegarle. «¿Crees que lo cogería el día que vino a darte la caja?», preguntó de pronto. «No me lo puedo creer», suspiró Becky. «¿Crees que me la trajo como excusa para llevarse el walkie?» «No lo sé», contestó Nam sin entender nada. «¿Por qué querría tu madre hablar con Frin de todas formas?» «No lo sé, Nam, no lo sé, pero pienso averiguarlo». Frin llevaba más de media hora paseando por la pequeña extensión de hierba que crecía justo a la entrada del faro. Estaba nerviosa, sin saber aún por qué. No había nada distinto al día anterior, ni al día anterior a ese. Tal vez, y solo tal vez, que le había dicho a Rebeca su verdadero nombre. Frin era un apodo, un mote cariñoso que la había acompañado desde niña. Se lo puso su madre, indignada ante la rigidez de su padre respecto a la decisión de llamarla Sarocha. A la madre de Frin nunca le gustó ese nombre, así que cedió ante la insistencia de él, pero después nunca llamó a su hija por otro nombre que no fuera Frin. Esa fue una de las muchas discusiones que tuvieron a lo largo de su vida. Al menos, eso es lo que Frin podía recordar de las temporadas que su padre pasaba en el faro, que no eran muchas, ni demasiado largas. Iba y venía como si de una marea se tratara, arrastrado por el agua hasta a saber dónde para luego regresar durante unos pocos días. La verdad era que Frin se pasó más de la mitad de su infancia preguntándose quién era su padre, y la otra mitad escuchando discusiones sobre qué era mejor para su futuro y cosas relacionadas con una obligación que ella tenía y que no lograba entender. Sabía que era algo serio, porque siempre escuchaba a su padre decirle a su madre que llegaría un día en el que ya no podría protegerla. Por supuesto, aquella niña de apenas 10 años no tenía ni idea de a qué se refería su padre con esa supuesta obligación familiar, pero, siendo totalmente sincera, tampoco quería averiguarlo. Su madre fue su escudo durante esos años en los que creció rodeada de cielo y mar. Durante su adolescencia y en su camino a la treintena, sus compañeros eran los libros de esa pequeña biblioteca del faro que había releído al menos un par de veces, y en ocasiones hablaba con aquel chico que venía en barca a traerles comida y enseres cada semana. Fue un día de verano que aquel chico invitó a Frin a asistir a las fiestas de finales de julio, y ella, ansiosa por conocer más de la vida fuera de aquel faro, le suplicó a su madre que le permitiera ir. Su padre no estaba. Hacía muchísimo tiempo que no estaba, y su madre dudó, temiendo que en uno de esos viajes atravesando el mar, Frin se quedara atrapada para siempre entre las olas y no regresara. Pero no podía tener a su hija encerrada para siempre en aquel faro, así que accedió. No habían pasado ni 5 minutos desde que Frin había puesto un pie en el pueblo cuando vio a aquella chica de pelo castaño que reía animadamente mientras caminaba por el paseo marítimo. No podía apartar la vista de ella. Frin calculaba que debía tener su edad, tal vez más cerca de los 25, y se quedó totalmente embelesada con su sonrisa. Era la primera vez que una persona le provocaba aquello. No podía explicarlo. Su corazón se aceleró, su piel se erizó y sintió la necesidad de apretar las palmas de sus manos contra sus piernas, dando pequeñas palmadas. Ese gesto no pasó desapercibido para el chico, que sonrió mirando a una Frin totalmente desarmada ante la presencia de aquella chica. ¿Estás bien?, preguntó, haciendo que Frin se sobresaltara. ¿Eh? Ah, sí, carraspeó. Estoy bien. Vaya, esto sí que no me lo esperaba, dijo el chico levantando una ceja. No sé a qué te refieres. Frin Sarocha Chankimha. ¿Te gustan las mujeres?, preguntó sin cambiar la expresión. ¿Qué?
No, contestó rápidamente negando con la cabeza. Esto... ¿no? No parecía demasiado convencida. No sé, dímelo tú. No lo sé. Se supone que no. O bueno, es que tampoco he tenido tiempo de comprobar nada. No creo que sea un problema de haber tenido o no haber tenido tiempo, dijo el chico. Entonces, creo que el problema es que no la habías visto a ella, concretamente. Rió ante la expresión de la chica. ¿Quieres que te la presente?, preguntó chocando su hombro con el de Frin con suavidad. ¿La conoces?, contestó poniéndose súbitamente nerviosa. Por supuesto que la conozco, dijo sonriendo. Es mi hermana. Frin cerró los ojos y el viento le golpeó suavemente la cara, enfriando sus labios humedecidos por las lágrimas silenciosas que le rodaban por las mejillas. Aquel recuerdo se había colado en su mente sin pedir permiso, devolviéndola a esa otra vida que una vez tuvo y que ahora se le antojaba lejana y difusa. Supuso que todos esos sentimientos que ahora estaban aflorando por Rebeca habían abierto una puerta que hacía mucho tiempo que había cerrado. Después de lo que pasó, se prometió a sí misma que no volvería a dejar que su corazón tomara las riendas de sus decisiones, pero de nuevo había fracasado, tal y como fracasó en su intento de no hacerle daño a ella en su momento, de no destruirse a sí misma por el camino, de condenarse a no regresar a aquel pueblo por el pánico, a que los recuerdos la encontraran y la arrastraran hasta la profundidad del mar. El primer amor, ese que dicen que es tan fuerte y tan profundo que deja una cicatriz para siempre. Ese amor que transformó a Frin y la convirtió en la persona que es. Ese amor que la mantuvo despierta y, a la vez, dormida. Como un letargo infinito en el que el pasar de los días era un mero trámite de camino hacia el fin. Y ahora, tan cerca de ese final, los días ya no eran trámites. Lo había hecho tan bien que no entendía por qué tuvo que estropearlo todo hablando con Rebeca en la cola de aquel baño. Hubiera sido tan fácil darse la vuelta, marcharse de aquel bar y hacer como si nada. Pero no, tuvo que hablarle, tuvo que buscarla, tuvo que sonreírle, tuvo que besarla y tuvo que hacerle el amor tantas veces como su cuerpo se lo permitió aquella última noche. Tuvo que hacerlo igual que tuvo que hablar con aquella chica tras bajar del barco en lo que ahora parecía otra vida. Tuvo que hacerlo porque una fuerza más grande que ella misma la empujó entonces y la volvió a empujar de nuevo aquella noche en la que el tatuaje del ancla despertó a una Frin que llevaba muchos años dormida, tantos como hacía que la había perdido a ella. El walkie-talkie negro, con su pegatina prácticamente desintegrada en la que una vez se leyó Armstrong, descansaba sobre la isla de la cocina bajo la atenta mirada de Emma. Sabía que había actuado mal, que robar era algo terrible y aún más si le estabas robando a tu hija. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Permitir que Rebeca también acabara perdiendo la cabeza por esa tal Frin? ¿Quién demonios era y por qué parecía perseguir a toda su familia? El sonido de la puerta le informó de que Becky ya estaba allí, la estaba esperando. El mensaje de Nam, poniéndola sobre aviso, había disparado su ansiedad hacía unos 15 minutos, pero tenía que afrontar las consecuencias de sus actos como la persona adulta que era, aunque no se sintiera demasiado adulta tras haberse colado en el dormitorio de Becky aquel día para hacerse con aquel dichoso aparato. Esperó pacientemente los segundos que Becky tardó en recorrer el pasillo hasta llegar a la cocina, la vio entrar y la expresión de su cara le corroboró que aquella conversación no iba a ser tan distendida como la de la mañana que Becky se pasó a desayunar tras su ejercicio matutino. «Hola, Rebeca», dijo con suavidad. «Puedes empezar a explicarte ahora mismo, mamá», contestó Becky sin moverse de su sitio. «¿Quieres sentarte?» «No quiero, no pienso quedarme demasiado», dijo, y sus ojos volaron hasta el aparato que estaba en la mesa, para después regresar a su madre. «Te escucho». Emma no sabía por dónde empezar a contarle aquella historia sin quedar como una desquiciada, pero Rebeca
estaba lo suficientemente enfadada como para tolerar que Emma hablara de lo que fuera antes que quedarse callada. Tomó aire profundamente antes de comenzar. «Rebeca, yo lo siento mucho», se disculpó. «Siento muchísimo haber cogido tu walkie y habérmelo llevado a escondidas. Ha sido inmaduro e impropio de mí». «Bueno, inmaduro tal vez, pero no es impropio de ti. Llevas toda la vida ocultándome cosas y actuando como si los objetos estuvieran malditos y no pudiera tenerlos a mi alcance». «Lo sé, hija, yo...» «Dime la verdad, mamá», dijo sin poder ocultar su enfado. «Si no vas a decirme toda la verdad, ni te molestes en comenzar». Ambas se miraron a los ojos durante algunos segundos en los que la tensión se podía incluso ver como una cadena tensa entre sus cuerpos. «Está bien», suspiró. «Hace 30 años, cuando aún no sabía que estaba embarazada de ti, tu padre y yo nos separamos». Hizo una pausa en la que Becky quiso intervenir. «No, déjame hablar. Puede que creas que esto no tiene nada que ver, pero necesito ponerte en contexto». Rebeca asintió y se acercó hasta la isla para sentarse, bastante alejada de su madre. «Tu padre y yo nos separamos. De hecho, cuando él desapareció, supongo que no estábamos juntos». La tristeza en los ojos de Emma fue como un puñetazo en el estómago de Becky. «Yo prácticamente lo eché de casa una noche después de discutir, y él regresó al mar. Y unas semanas después me enteré de que estaba embarazada de ti. Mamá, lo eché de casa porque pensé que tenía una amante, Rebeca». La cara de confusión de Becky se tiñó de dolor. ¿Serían ciertas las sospechas que tenía sobre las cartas que había encontrado? ¿Pero qué tenía aquello que ver con el walkie? No entendía a dónde quería llegar su madre. «De verdad no sé por qué me estás contando todo esto, mamá». «Te estoy contando esto porque mis sospechas de que tu padre estaba con otra mujer venían de que él la mencionaba en sueños. Cada noche, durante muchos meses, no paraba de repetirlo una y otra vez. Lo gritaba. Sus ojos empezaron a empañarse, hasta que no pude soportarlo más y lo enfrenté. «¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo?» «Me dijo que él no tenía ninguna amante, pero por supuesto no le creí. No entonces». «¿Y cuándo le creíste, mamá?» «Cuando era demasiado tarde». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «9 meses después, un poco antes de que tú nacieras, fui a ver a tu abuelo a la residencia. Ya sabes que perdió la cabeza y apenas recordaba nada, pero la enfermera me dijo que siempre estaba preguntando por una mujer. Y entonces supe que tu padre no me estaba engañando». «¿Y cómo lo supiste?» «Porque tu abuelo repetía el mismo nombre, incansablemente». «¿Y qué tiene eso que ver conmigo, mamá?» «Porque era Frin, Rebeca, ese era el nombre que los dos gritaban en sueños». Becky se quedó congelada en su taburete. ¿Frin? ¿Ese era el nombre que su padre repetía mientras dormía? ¿Y su abuelo? ¿Qué clase de casualidad era esa? Su madre la miraba aún con algunas lágrimas rodando por su cara. Becky no sabía qué decir, y era bastante complicado dejarla sin palabras. «Cuando Nam me dijo que estabas hablando con una tal Frin y que el walkie estaba roto, yo tuve miedo de que estuvieras perdiendo la cabeza como tu abuelo, o que acabaras obsesionada como tu padre», dijo, intentando respirar con normalidad. «Yo pensé que si podía coger el walkie y hablar con esa chica, preguntarle quién es y qué quiere, no sé, Rebeca». Su madre parecía agotada y claramente abatida. Becky sintió un atisbo de compasión entre todo su enfado. Realmente, su madre había echado a su padre de casa bajo la sospecha de que él tenía una amante llamada Frin, nombre que resultó estar también en la cabeza de su abuelo con demencia, y casualmente en la vida de su hija. Entendía que su madre estuviera preocupada, pero eso no hacía que estuviera menos enfadada por cómo había intentado abordar el tema. «Mamá», suspiró, «siento muchísimo lo que pasó con papá. Imagino que debes sentirte culpable por cómo se marchó.
Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Pero Frin es una chica real, de carne y hueso, que tendrá mi edad o un par de años más. Es imposible que sea la amante de papá o que tenga relación alguna con el abuelo. ¿Pero la conoces? Ahora la que va a pensar que yo estoy desquiciada eres tú, resopló Becky, apartándose el pelo de la cara. Frin es la chica que conocí en Punta del Mar, mamá. La chica de la que te hablé el otro día. ¿Cómo? Emma parecía confusa. Yo tampoco lo entiendo, pero es ella. Becky se encogió de hombros. Hoy me ha llegado su carta y me ha dicho que su verdadero nombre es Frin. Y no me preguntes por qué, pero sé que es ella, dijo señalando al walkie. Pero este aparato no funciona, Rebeca. Lo sé, es complicado. Becky pensó que tenía que responder con la misma sinceridad que había demostrado su madre. Todo empezó el día de mi accidente. Ese fue el primer día que hablé con Frin. El walkie parecía no funcionar y, sin embargo, ella estaba ahí. Después pasaron los meses y me olvidé. Rió amargamente, como para no hacerlo. Y entonces vino Irin y me trajo una caja con cosas del rodaje. El walkie estaba ahí y recordé perfectamente aquella voz metálica hablándome como por arte de magia. A veces incluso pienso que ella me salvó la vida porque me detuve a hablar unos segundos en los que, de no haberlo hecho, probablemente hubiera caminado a la salida del set y me hubiera caído encima aquella columna de hormigón que bloqueó la salida y de la que seguramente no habría salido con vida. Suspiró. Y después, cuando el walkie volvió a mí, ella seguía ahí. No entiendo por qué, pero este dichoso trasto sin batería me comunicaba con ella. Rebeca, pero eso es imposible, dijo su madre, mirando aquel trozo de plástico rayado. Lo sé, y de hecho, si me hubieras preguntado ayer, te podría haber dicho que sí, que estoy loca y que esas conversaciones eran producto de mi imaginación. Pero no después de saber que Frin es la chica de Punta del Mar. ¿Y no puede ser una casualidad? Eso es lo que quiero averiguar. Por eso necesito el walkie. Yo lo he usado. Becky se enderezó de nuevo en su asiento, apretando la mandíbula inconscientemente. Quería saber quién era ella y... ¿Y? ¿Qué te ha dicho? Nada, Rebeca. Eso es lo que intento decirte. Ese walkie no funciona. No hay nadie al otro lado. Becky estaba sentada en la arena con los ojos puestos en el horizonte. El otoño parecía tener prisa por llegar, como si estuviera impaciente por quitarle el sitio al verano. El final del verano. Becky suspiró, recordando ese sentimiento de tristeza acompañado de nostalgia que siempre le provocaba aquel momento, cuando los días comenzaban a acortarse, cuando la luz se empezaba a pintar de morado en lugar de los naranjas intensos de las puestas de sol de julio, cuando el sonido del mar ya no traía risas y planes, sino promesas y despedidas. Era demasiado pronto para sentirse así, pero Becky pensó que era demasiado pronto para sentir todo lo que sentía. No solamente la tristeza inherente al cambio de estación, sino lo que sentía por Frin tras haber pasado con ella apenas 3 días. Ahora, mientras jugaba con el walkie en sus manos, no podía dejar de pensar en que tal vez el destino estaba haciendo de las suyas. Puede que el golpe le hubiera dado poderes sobrenaturales como a cualquier malvado de Spider-Man, y la Frin del walkie fuera una premonición de que iba a conocer a la Frin real. Rió para sus adentros pensando en lo descabellado de ese pensamiento, pero dado que aquel amasijo de cables y plástico estaba más roto que su corazón en aquellos momentos, la opción de haber desarrollado poderes la consolaba más que el hecho de estar perdiendo la cabeza como su abuelo. Por ese motivo, aún no había sido capaz de intentar hablar con Frin. ¿Y si todo había sido producto de su imaginación? ¿Y si los nombres eran simplemente una casualidad y ella estaba creando una película de ciencia ficción en su cabeza? Montarse películas siempre se le había dado de maravilla. Se ganaba la vida con ello. Suspiró profundamente,
intentando encontrar una respuesta en el lento movimiento de las olas. Miró de nuevo el walkie y pasó su dedo pulgar sobre el botón de talk varias veces, tanteando su nivel de cordura. No estaba preparada para ninguna de las opciones que se le planteaban. Hablar y que Frin no contestara. Hablar y que Frin contestara. Y la peor de todas, hablar, que Frin contestara y que no fuera Frin. «Está bien, Rebeca, cálmate», murmuró. «No tienes nada que perder. Si estás loca, punto. No hay vuelta atrás», inspiró. «Pero, ¿cómo empezar esta conversación?», pensó. Cerró los ojos y se dejó caer sobre la arena. Su mente se marchó de nuevo hasta esos días que compartió con la chica en la playa de Punta del Mar. Volver a esos momentos era una de las actividades favoritas de Becky, porque aún podía recordar perfectamente cómo se sentía, la voz de Frin y su olor, cómo sus manos se movían acariciando sus brazos, sus labios rozando su mejilla y el calor de su cuerpo sobre el suyo. Podía recordarlo todo al detalle, incluso las pequeñas manchas doradas en los enormes iris marrones de sus ojos, los 2 lunares minúsculos escondidos en el nacimiento del pelo en su sien derecha, la pequeña cicatriz de su barbilla o la forma adorable que tenía de morderse la punta de la lengua al sonreír, la echaba de menos como si la hubiera tenido, y eso, aparte de no tener sentido, la aterrorizaba. Cogió de nuevo el walkie y se lo acercó a los labios, con el dedo preparado sobre el botón. Cogió aire despacio, pensando en qué sería apropiado decirle a alguien en esa situación. Sobre todo, a alguien que había dejado claro que no podría comunicarse contigo. Y entonces, algo le vino a la mente y pulsó el botón. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti, recitó Rebeca con los ojos cerrados, volviendo a la noche donde la besó por primera vez. Volvió a dejar el walkie sobre su pecho, con el corazón latiendo acelerado y cada poro de su cuerpo alerta. El sonido del mar se colaba en sus oídos como si estuviera dentro de una caracola. Juraría que podía sentir la sangre corriendo como un torrente desbocado por sus arterias. Era plenamente consciente de todo, de la temperatura, de la humedad que arrastraba la brisa, de las risas lejanas de los niños jugando en la orilla de la playa cercana y de su respiración agitada por los nervios. Frin era real, había sido real, la del walkie, la de la playa, la Frin que había besado, que había abrazado y de la que se había quedado totalmente enganchada. Frin existía y estaba tan segura de aquello como de que el sol se escondería por el oeste y volvería a salir por el este. Estaba segura de todo, menos de que Frin llegara a responder. 1 minuto. 2. 3. Becky suspiró, abriendo los ojos, y el cielo azul, inmenso e infinito, se abrió sobre su cabeza. ¿Dónde estás, Frin? 4. 5.